Muy buen día. Vamos a continuar la clase de termodinámica. El día de hoy vamos a ver parte de las conversiones entre masa y mol y también cómo obtener las fracciones parciales de un compuesto o de partes entre compuestos. Entonces, para iniciar esta parte en conversiones entre masa y mol, ya habíamos visto que los pesos moleculares tienden, o por lo regular en la tabla periódica, están denotados como gramos entre mol. ¿Sale? Entonces, debemos de tener en cuenta que este tipo de unidades que maneja la tabla podemos realizarlo de diferentes maneras. Es decir, si el peso molecular de una sustancia M, más bien es M, entonces su peso o sus unidades serán de kilogramo entre kilomol. ¿Ok? Entonces esto va a ser de la unidad diferente. También podemos tener que, las unidades de esa masa M pueden ser gramos entre mol. E incluso también las unidades de esa masa M pueden ser cuantificadas como libra masa entre libra mol. Entonces, podemos tener esas situaciones con ayuda de la tabla periódica, ¿sale? Dependiendo del tipo de unidades que manejemos al inicio, ya sea gramos, ya sea libras o ya sea kilogramos, la referencia va a ser la misma que en la que viene la tabla periódica. Entonces, si yo tengo, por decir algo, 34, voy a ser más grande. Si yo tengo 34 kilogramos de amonio, entonces para realizar su conversión a moles, voy a tener que, como es kilogramo, voy a decir que por cada kilogramo yo tengo un kilomol de esta sustancia. Es decir, el peso molecular del amonio es de 17. Entonces, 17 kilogramos mol por cada kilomol presente de esta parte. Va a ser la misma conversión. Entonces, al realizar la multiplicación y la división, esto me va a quedar que corresponde a 2 kilomol del amonio. O sea, no hay ningún problema con esa operación. Aquí pongo mi línea para separar mi caja. Y también puedo tener, por ejemplo, de que yo tengo 4 libras mol
4 libras mol de este mismo amonio y yo quisiera convertirlos a libras masa. Entonces voy a tener que por cada libra mol voy a tener una unidad de libra masa. Entonces aquí sería que por cada mol yo tengo 17 libras masa. Entonces al momento de hacer la multiplicación y la división me quedaría que son 68 libras masa del amonio. ¿Ok? Esa va a ser la manera en cómo voy a estar realizando estas conversiones. Y es lo mismo que voy a estar realizando en cada uno de los ejercicios. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la unidad que tenga inicial, va a ser el valor con el cual yo pueda jugar el valor que tiene la tabla periódica o el peso molecular de mi tabla periódica. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, podemos seguir y vamos a ver cómo obtener el porciento y fracción peso de una mezcla. ¿Ok? Entonces, para poder expresar el porciento de una mezcla, se va a ocupar el concepto de concentración de una solución, en donde por lo regular siempre combinamos lo que son las cantidades relativas de soluto y disolvente presentes. ¿Ok? Y de esa manera podemos identificar o mostrar la relación con la masa referida en 100 partes. Entonces, la fórmula, que sería por ciento en peso de sustancia, esto va a ser igual y va a ser la masa de la sustancia. Vamos a ponerle que es una sustancia I entre la masa total. Entonces vamos a ponerle M subíndice T. Y esto va a estar multiplicado por 100 partes. ¿Sale? Esta va a ser la fórmula que vamos a estar utilizando para cuantificar el porciento en peso de una sustancia dentro de esa parte. O viéndolo de otra manera, va a ser porciento peso es igual a la masa I entre la masa total, todo esto por 100. Es decir que cada una de esas masas o la masa total va a estar dada por la sumatoria de esas sustancias parciales existentes. Lo podríamos hacer de manera más formal, que es la sumatoria de la masa subíndice I, empezando desde I igual a 1 hasta el número de elementos n. Y entonces esto va a ser igual a masa 1 más masa 2 más, y así nos vamos a seguir hasta obtener la masa n de esta sustancia. Y de manera inversa también podemos ocupar o obtener cómo sería la masa si ya tenemos las fracciones. Entonces la masa de una sustancia va a ser igual a la masa total que multiplica a el porciento en peso de la sustancia entre 100. Entonces esa es la función o las funciones que vamos a estar ocupando para el día de hoy.
Entonces, a manera de ejemplo, tenemos calcular el porciento en peso del cloruro de sodio y agua H2O si se disuelven 19 gramos de esta sal en suficiente agua para preparar 175 gramos de solución. Entonces, agua para preparar 175 gramos de solución. Entonces, ¿cómo vamos a partir de esto? Vamos a anotar los datos. Entonces ponemos un cuadro, vamos a ver cuáles son los datos. Y tenemos que de cloruro de sodio se añadieron 19 gramos, que esa es la sal. De agua desconocemos qué cantidad se adicionó, pero tenemos que la masa total va a ser igual a 175 gramos. Entonces, haciéndolo de manera gráfica, podemos tener, nada más para hacerlo un poco más gráfico y entender, se le adiciona una sal, aquí está la sal, que es del cloruro de sodio. Bueno, que al final es la sal común. Y luego se le va a adicionar agua. ¿Sale? Entonces de esa manera voy a tener mi gráfico. Y necesito saber cuál sería la masa. Entonces nos vamos por lo más sencillo. Sería masa total. Va a ser igual a la masa del cloruro más la masa del agua. Entonces si la masa total son de 175 gramos, esto tiene que ser igual a 19 gramos. Y la masa del agua yo la desconozco. Al realizar el despeje me queda 175 menos 19 es igual al valor de X. Por lo tanto, este valor de X va a ser de 156 gramos de agua. Eso va a tener el valor de X. Y entonces, ¿cómo calculo el porciento? Muy fácil. Decíamos que el porciento o porcentaje en peso, por ejemplo, del cloruro de sodio, va a ser igual a la masa del cloruro de sodio, que son 19 gramos, entre la masa total, que son 175 por 100. Y esto nos va a dar que existe una concentración de 10.86% del cloruro de sodio. Y si hacemos lo mismo en por ciento peso para el agua, tendríamos en esta parte que son 156 los que se adicionaron entre 175 por 100. Y esto nos va a dar 89.14% de agua presente en esta solución. Si nosotros sumamos
obviamente esos dos valores nos va a dar que es el 100% de la masa total. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la manera en cómo vamos a estar calculando los porcentajes en peso de este tipo de ecuaciones. Entonces, ustedes ahorita van a realizar unos ejercicios que ya tengo para que puedan seguir practicando esta parte de porcentaje en peso. Y continuamos posteriormente con por ciento mol, que va a ser otra de las situaciones que vamos a estar ocupando durante estas clases. Entonces, que tengan excelente día y aquí nos estamos viendo.